Ahí perfecto. estamos. Cualquier cosa, si se va cortando, Yo me te voy avisa un avisando. ratito porque... Sí, sí, sí. Bueno, le estaba diciendo que había preparado más o menos una introducción teórica a lo que es secciones cónicas, donde vemos circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, como una introducción para ver un poco de teoría, porque sé que les deben dar teoría escrita y no es tan visual como las imágenes que busqué. Igual me basé en un video de YouTube, cualquier cosa si lo necesitan, les dejo el enlace para que entren y lo revisen, está muy, muy bien explicado. Y bueno, yo saqué las imágenes de ahí. ¿Dónde está el uno? Bien. Bueno, superficies cónicas es casi el último tema, si no es el último, de álgebra, pero entra más en lo que es la parte de geometría analítica. Y acá nosotros nos vamos a concentrar, ¿por qué se le llama secciones cónicas? Básicamente porque lo que se analiza en realidad es un cono, y a veces se usa el segundo, que va proyectado hacia arriba, que son totalmente iguales, pero que generalmente nosotros vamos a usar uno para las más sencillas, que es para el tema que vamos a dar ahora, que es la circunferencia y parábola, ¿sí? Acá nosotros tenemos un gráfico de dos conos, en los cuales en cada una de las imágenes se va cortando mediante un plano distinto, con inclinaciones distintas, y nos va a ir determinando las distintas secciones que nosotros vamos a estudiar ahora. Por ejemplo, para la imagen número uno, si tomamos el cono de abajo únicamente, por eso se llama secciones cónicas, y secciones porque cortamos, seccionamos, paralelo a la superficie de abajo, ¿sí? Recordemos que un cono empieza en un punto y termina en una circunferencia. O sea que si nosotros cortamos con un plano paralelo a la circunferencia de abajo, obtenemos una circunferencia de menor radio, menor diámetro, si se quiere, en base a donde vayamos cortando. Si cortamos justo en el extremo, obtenemos la mayor circunferencia. Si vamos acercándonos al punto, vamos obteniendo circunferencias de radio más pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Cambiemos un poco los papeles. ¿Qué pasa si el plano a cortar está un poco más inclinado, como es la imagen número 2? En este caso, vamos a tener como un desfase, no vamos a obtener una circunferencia porque estamos cortando oblicuo a la circunferencia de abajo, y lo que se puede apreciar acá es como una circunferencia un poco más ovalada. A esto se lo conoce como elipse, ¿sí? En donde es como que está más ensanchada de un extremo y más alargada del otro. Más aplastada de uno, más alargada del otro. ¿Sí? Acá se puede visualizar un poquito más. Ahora, ¿qué pasa si el plano a cortar eh, sale de la sección esta del cono y toca la parte de la circunferencia de abajo, como es en esta imagen? En este caso se puede visualizar lo que se obtiene al cortar, y esto se lo conoce como parábola. ¿Sí? Después del último ya tenemos la cuarta imagen, que es la introducción a secciones cónicas, en donde cortamos con un plano que va a ser perpendicular a la superficie de abajo. ¿Sí? Si esto es paralelo y es horizontal, entonces lo vertical tiene que ser perpendicular a la superficie de abajo. Y acá es donde usamos recién los dos conos. Hacemos uso de los dos conos, ¿por qué? Porque si yo mirara únicamente el cono de abajo, lo que puedo ver es una parábola. Entonces hago uso de los dos conos y a partir de ahí ya puedo visualizar que no solamente corto un cono, sino los dos, porque en la tercera imagen, fíjense si pueden ver, el plano este no está cortando el cono de arriba, en este caso sí. Y acá es donde se obtiene una parábola invertida, que todo este conjunto, esta imagen, se la conoce como hipérbola, que son dos parábolas invertidas. Pasemos a la imagen 2, que era esta. Generalmente nosotros, ¿cómo hacemos para especificar que estamos hablando de una cónica, de una superficie cónica, matemáticamente hablando, ya con letras y números? Acá nos falta un término, no sé si lo puedo escribir, este Paint es nuevo, pero lo voy a intentar hacer con el marcador. Acá nos está faltando la letra B.
BXY, en el medio del A y C. Es un término positivo, entonces ahí la ecuación ya queda completa. Esa es la ecuación con la que se especifica lo que es una superficie cónica. Pero cuando hablemos de superficies, estamos hablando de algo mucho más grande de lo que estamos por analizar ahora. Nosotros cuando hablemos de secciones, vamos a estar hablando únicamente de la primera imagen presentada, que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Entonces es por eso que este término no lo vamos a tener, no lo vamos a tener en cuenta, por eso no está escrito a propósito en la ecuación, y nos vamos a centrar únicamente en esta parte, ¿sí? En la ecuación de abajo, donde vamos a tener, hay dos variables siempre, que en este caso van a ser la x y la y. Vamos a tener una x elevada al cuadrado, una y elevada al cuadrado, una x de primer grado, una y de primer grado y el famoso término independiente. Y siempre igualado a cero para obtener la ecuación general. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a dar cuenta cuando veamos una ecuación matemática de qué superficie estamos hablando? Bueno, hay una serie de pistas que nosotros tenemos que seguir viendo las ecuaciones para darnos cuenta si estamos hablando de una circunferencia, si estamos hablando de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. Y eso nos va a dictaminar estas tres reglas. Con estas tres reglas vamos a sacar todo mirando únicamente las ecuaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una parábola, nos vamos a centrar en los números a o c, los coeficientes que acompañan a x cuadrado y a y cuadrado respectivamente. Si uno de ellos es cero, o sea, no está, quiere decir vamos a tener o solamente la x al cuadrado o solamente la y al cuadrado, y el resto no importa porque no habla esta regla sobre eso. Si uno de los dos es cero, estamos enfrente de una parábola. ¿Qué va a pasar? Si existen los dos, si coexisten los dos, A y C, los vamos a ver con el mismo signo. Es decir, el número que acompaña la x al cuadrado y el número que acompaña la y al cuadrado van a ser de signos iguales. No estamos hablando del número en sí, porque por ejemplo, esta A puede valer 5, esta C vale 3, los dos números son positivos, tienen el mismo signo, estamos hablando de una elipse. No nos importan los números, sino los signos en este caso. Pero hay una consideración. ¿Qué pasa si los dos números son iguales? Si estamos hablando de que A vale 2, por ejemplo, y C vale 2. Cuando coincidan en signo y en número, estamos hablando de una circunferencia. ¿Qué va a pasar si son de signos distintos, A y C? Por ejemplo, un -2 y un 3. Acá no estamos analizando los números, sino los signos. Y únicamente tenemos en cuenta, fíjense, para todas las consideraciones, lo importante que es ubicar el coeficiente A y el coeficiente C, los números que acompañan las variables que están en segundo grado. ¿Qué pasa si son de signos contrarios, como por ejemplo he hecho -2 y 3? Ahí estaríamos en presencia de una hipérbole. ¿Se entiende la diferencia? Para eso, en el mismo video, nos dan una serie de ejemplos para que nosotros vayamos ubicando eh, o considerando de qué estaríamos hablando. En este caso, miremos la primera ecuación. Vamos a tomar en cuenta la ecuación que habíamos visto hace ratito y vamos a ir identificando cada uno de los componentes. La primera ecuación acá podemos ver que tenemos una y elevada al cuadrado, el coeficiente que acompaña sería el número 1, y en el otro lado tenemos un 4 multiplicado, una x y sumado 2y. Nosotros entonces nos tenemos que centrar en buscar aquellos números que estén acompañando a las variables que están expresadas o elevadas al cuadrado. Como en la segunda parte vemos que la x está a la primera y por más que multipliquemos por el 4 y después le sumemos todo esto, nunca va a llegar a ser de segundo grado. Entonces estaremos en presencia de ¿qué? De que no está este término, a por x al cuadrado. No existe. ¿Y qué pasaba si uno de ellos era cero? Si a o c es cero, entonces estamos en presencia de una parábola. Esta es la ecuación de una parábola. Vamos a hacer un poco más pequeño.
lo ponemos ahí. Perfecto. Vamos a ver la segunda ecuación. En este caso, podemos visualizar que tenemos una x elevada al cuadrado, tenemos una x, tenemos una y elevada al cuadrado y nos estaría faltando la y, que vendría a ser la letra e, el coeficiente que acompaña a la y. Como no nos interesa eso y aparecen a y c, que son respectivamente 9 y 4, podemos decir o estamos en la consideración 2 o en la número 3. Para que esté en la número 3, A y C tienen que tener signos contrarios. Y si vemos acá, el 9 es positivo y el 4 es positivo. Como son del mismo signo, estaríamos en presencia de... en la segunda consideración estamos hablando de que esto es una elipse. ¿Podría ser una circunferencia? Sí, pero ¿qué tendría que pasar? Que el número que acompaña la X y el número que acompaña la Y tendrían que ser iguales. Como no está pasando en este caso, sabemos que estamos hablando de una elipse. Acá vamos a escribir elipse. Sí podríamos ir con todos los ejemplos, pero queremos avanzar un poco. Bueno, este paint es nuevo, así que vamos a hacer una flechita, me voy a manejar con esto nada más. No sé cómo llevarlo al otro lado. Podríamos analizar con todos, ¿sí? Pero vamos a tomar uno más, como para, o dos más, para que quede más o menos centrada la idea. O lo hacemos de manera rápida también. Si vamos a analizar la ecuación número 3, vemos que aparece el x al cuadrado, aparece el y al cuadrado, aparece la x, aparece la y, aparece el término independiente. O sea, estamos completos. Están todos los elementos. Pero nos vamos a centrar en este número, que es el 1, y en este número, que es el -4. Como aparecen A y C, podría ser tranquilamente elipse o hipérbola. En este caso, para que sea elipse, tiene que tener el mismo signo, y acá vemos que esto es un 1 positivo y esto es un 4 negativo. Estaremos en presencia de una hipérbola, porque tenemos A y C, pero son de signos contrarios. No nos interesa si son iguales o no. Abajo, ¿qué tenemos? Únicamente aparece x al cuadrado, no está la y al cuadrado, entonces estaríamos en presencia de una parábola. En la quinta ecuación aparecen los dos elementos, el resto no nos interesa mucho, son de signos iguales, pero son distintos, sería una elipse. Si vemos abajo, tenemos también x e y al cuadrado, pero en este caso tienen el mismo signo y los coeficientes son iguales, serían 1 en ambos casos, y estaríamos hablando de entonces el caso especial de la elipse. Cuando son iguales, los coeficientes los llamamos circunferencia. Y así podríamos continuar con los siguientes ejemplos. De todas maneras, le pueden poner pausa al video y van controlando. Tengan mucho cuidado en esta situación. Les aclaro por qué. Acá nosotros podemos ver que tenemos x al cuadrado, tenemos y al cuadrado, o sea, están los dos elementos. Si yo resuelvo la segunda parte, me quedaría, tenemos x al cuadrado más 16 igual. Si distribuyo el 4, me quedaría 4 al cuadrado más 2x, más 8x, perdón. Bien, podríamos decir tranquilamente que como están los dos y ambos tienen signo positivo, entraríamos en el error de decir que es una elipse. ¿Por qué digo error? Porque fíjense que todos los números o todos los símbolos que están acá están de un solo lado, que es lo que nos interesa saber. Entonces deberíamos pasar toda esta expresión al otro lado. Fíjense cómo cambia la ecuación. Esto lo utilizan mucho para confundirnos, para saber si aprendimos bien la teoría. Menos 8x y todo esto igual a 0. Y acá podemos ver tranquilamente de qué superficie, sección estamos hablando. Vemos que tenemos x al cuadrado, la y al cuadrado, pero son de signos opuestos. Entonces estaríamos en presencia de una hipérbola y no una elipse como habíamos eh, dicho desde un principio. ¿Se entiende por qué no? Pasamos todo, lo tenemos que tener un solo lado. Acá están iguales, acá también. Entonces no hace falta hacer ningún tipo de pasaje distinto.
Eso como para introducir. Luego luego ya entraríamos directamente a analizar lo que tenemos que ver en el práctico, que en este caso es circunferencia y parábola. Ya sabemos identificar las circunferencias y también las parábolas. En las parábolas, uno de los coeficientes a y c tienen que faltar, es decir, una de las dos variables elevadas al cuadrado tiene que faltar, y en circunferencias tienen que estar las dos y tienen que tener el mismo coeficiente, el mismo número que las acompaña. Como los ejercicios resueltos están buenos, deberían revisarlos, eh, nosotros podemos hacer uso de una ecuación que se llama canónica para determinar cuáles son los elementos o para graficar dichas secciones. Por ejemplo, para el caso de la circunferencia, la ecuación canónica de la circunferencia queda representada así, como está. Una x simple restado un número, que lo vamos a llamar h, todo eso elevado al cuadrado, más la y restado otro número que lo vamos a llamar k, todo eso elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a un número cualquiera que lo vamos a llamar radio, ¿sí? Entonces los elementos de la circunferencia, no sé si puedo graficar acá, en la circunferencia únicamente vamos a tener dos elementos. Ahí está, esto es. ¿Cuáles van a ser esos dos elementos? El centro y el radio. Con esos dos elementos nosotros podemos graficar, llevar los distintos tipos de ecuaciones. Circunferencia es lo más fácil que existe. Y se dice que el centro se lo representa con la letra h, k, con las coordenadas h, k. Bien, por eso están, a propósito de esto, le ponemos ese nombre y tiene que estar así la ecuación para identificar cuál es el centro. Y bueno, por supuesto el radio, que va a ser la distancia que existe desde el centro a cualquiera de los puntos que rodea o que forma, mejor dicho, la circunferencia. Es una distancia. Y el diámetro, bueno, ya lo conocemos, es la distancia que hay entre eh, dos puntos unidos por una recta que pase por el centro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá, sencillo. Si nosotros tenemos h menos 2 más y más 3 al cuadrado igual, supongamos, 25, ¿sí? Nosotros viendo esta ecuación nos damos cuenta que es la ecuación canónica de una circunferencia. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es el centro y cuál es el radio? Está dado en la ecuación. O sea, tenemos que analizar este número y este número, que en este caso lo voy a hacer con color rojo, este número y este número. Y por supuesto también el radio, que va a ser este número. Entonces podríamos decir que el centro de nuestra circunferencia, que lo voy a hacer en rojo, está determinado por las coordenadas. Para h, ¿cuánto vale h en este caso? H vale 2, ¿sí? ¿Y cuánto vale k? Si miro la ecuación, tengo que fijarme bien en los signos. Los signos me están diciendo, según la ecuación tiene que estar en resta. ¿Qué pasa cuando está en suma? Significa que k vale menos 3. Porque si yo pongo acá, en vez de k pongo un menos 3, el menos con el menos se me va a hacer más, como está acá abajo. ¿Me siguen? ¿Y cómo hacemos para identificar el radio? El radio va a estar en la última parte. Fíjense que la expresión dice radio al cuadrado. Quiere decir que 25 vendría a ser radio al cuadrado. Si yo quiero saber únicamente cuánto vale el radio, lo que hago es llevar este exponente como una raíz hacia el 25. Estaremos diciendo que el radio en realidad vale 5 y no 25. Esto también lo usan mucho para confundirnos. Uno ve 25 y dice, bueno, la distancia que hay de acá a acá es 25. Y no, hay que sacarle la raíz cuadrada al número que está acá
y recién nos damos cuenta que el radio es 5. Bien, eso es la circunferencia, es lo más sencillo. Vamos a ver qué pasa con la parábola. En la parábola habíamos dicho que... Denme un segundito. Ahí está. Habíamos dicho que nos tienen que faltar una de las variables elevadas al cuadrado. En este caso, en la primera ecuación, estas son todas las formas de representar la ecuación canónica de una parábola. ¿Por qué? Porque depende mucho del eje donde estemos viendo. Recordemos que el eje sería IX, ¿sí? Pues yo puedo tener una parábola con ramas hacia arriba, puedo tener una parábola con ramas hacia abajo, y en esos dos casos tenemos un eje paralelo al eje Y, ¿se entiende? O sea, el eje de simetría vendría a ser el eje cartesiano Y. O podríamos tener parábolas con ramas hacia la derecha, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el eje? El eje horizontal, o ramas hacia la izquierda. Por eso acá están todas las formas en las que se representa. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y bueno, cuando estemos hablando de ejes verticales, o sea, paralelos al eje Y, que son los dos primeros casos, no tiene que estar la Y al cuadrado. Tiene que estar la X elevada al cuadrado, porque si distribuimos acá, tranquilamente obtenemos X al cuadrado. ¿Cómo hago para no confundirme? Bueno, trato de acordarme lo que vimos en el ingreso. No sé si recuerdan esta expresión, X al cuadrado. Vamos a hacer así. X al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Recuerdan esta expresión? Era de una parábola y nosotros la graficábamos así o así. Era lo que sabíamos hasta el momento y siempre teníamos la x al cuadrado. Entonces de esta manera yo no me puedo confundir. Si yo veo la x elevada al cuadrado, tengo que saber que estoy hablando de parábolas de eje paralelo al eje cartesiano y, o ejes verticales, podríamos decirlo también. Y cuando esté al revés, tengamos la letra i expresada o elevada al cuadrado, ahí estaríamos hablando de parábolas con ejes paralelos al eje cartesiano X o ejes horizontales, para traducirlo. ¿Entiende la idea? ¿Y por qué tengo cuatro entonces si son dos tipos nada más? O tengo la X o tengo la Y al cuadrado. Y bueno, porque también depende del signo que tenga este elemento que se llama P. Fíjense que aparece en todos lados. Cuando P es positivo, entonces estamos hablando de que las ramas van hacia arriba. Nosotros sabemos que hacia arriba tenemos los positivos y hacia abajo tenemos los negativos. De la misma forma, a la izquierda tenemos los negativos y a la derecha tenemos los positivos. Entonces podríamos ver que si este coeficiente, que ya lo vamos a ver bien, P, es positivo, las ramas tienen que ser hacia arriba. Y en el segundo caso, cuando también sea positivo, pero tenga la I elevada al cuadrado, las ramas se van a ir hacia la derecha, van a ir creciendo hacia los números positivos. El caso contrario, cuando P sea negativo, o las ramas se van hacia abajo, ¿sí? O se van hacia la izquierda. En el caso que tengamos parábolas de eje simétrico paralelo a horizontal o vertical según corresponde. Vamos a ir viendo entonces qué es P. Acá les busqué una imagen donde se describe perfectamente dónde está, mejor dicho, cómo se llama cada uno de los elementos de una parábola. La parábola es la que está dibujada en azul, ¿sí? Hay parábolas distintas, porque por ejemplo la parábola puede ser un poquito más cerradita, en este caso es un poco más ovalada, y hay casos de parábolas que son este, casi símil a líneas rectas, uno las puede confundir. Entonces depende mucho de la abertura de las parábolas, ¿sí? Que eso va a estar determinado por el lado recto. Fíjense que el lado recto es la distancia que hay de acá a acá y que se pasa por este punto. Este punto se lo conoce como el foco. El foco. Todas las parábolas tienen un foco en el centro. Es como el centro de las parábolas, ¿sí?
para hacerlo también un poco más sencillo. Vamos a analizar entonces. En azul tenemos la parábola, el vértice es el punto donde podríamos decir, y lo vemos así gráficamente, donde ni bajo ni estoy subiendo, es el punto medio de la parábola. Y casualmente por este punto medio tiene que pasar el eje. El eje que también se lo conoce como eje de simetría. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda tengo lo mismo que hacia la derecha. ¿Bien? Si subimos un poquito más arriba, les había dicho bien, no en todas las parábolas es generalmente al centro, depende por eso mucho. Hay algunas que están graficadas así, otras que pueden ser tranquilamente un poco más hacia abajo, pero el foco es muy importante. Vendría a ser, como les dije, como el centro de la parábola. Y por acá, si yo me voy hacia la izquierda y me voy hacia la derecha, es la abertura de la parábola. A partir del foco se mide la abertura o la apertura de la parábola. Y eso se lo conoce como el lado recto. Entonces acá el lado recto sería esa distancia. Y acá el lado recto sería la distancia. Y si lo queremos ver en otro tipo de gráfico, si tendríamos una parábola así un poquito más echadita, mientras más grande sea el lado recto, es porque la apertura de la parábola es mucho más grande. Y por acá tiene que pasar el foco en el centro, y por el centro tiene que pasar el eje de simetría. Y justo en el eje de simetría tiene que cortar el vértice. Esos son los elementos que se reconocen más de una parábola. Ahora, analicemos el último, la directriz. La directriz va a venir siendo como el guardaespaldas de la parábola, porque si tenemos una parábola así, con ramas hacia la derecha, la directriz siempre está por detrás. Tenemos ramas hacia la izquierda, siempre está cuidando la parábola. Es como la base, el nacimiento un poquito más diferenciado. Si lo tenemos así, la directriz está por abajo, y si lo tenemos así, la directriz está por encima. Bien, es el guardaespaldas la directriz. Es una recta, es una línea que apoya a la parábola con una cierta distancia. Esta distancia resulta ser igual que la distancia que hay con el foco. ¿Sí? Entonces, si yo una parábola cualquiera, por ejemplo esa, identifico el foco, entonces esta distancia que la voy a hacer con rojo, yo la duplico hacia abajo y donde me marque el punto, por ahí tiene que pasar sí o sí la directriz. La parábola está perfectamente pensada, todos sus elementos, para que tengan un sentido en común. Estos vendrían siendo entonces los elementos de la parábola. Eso sería más o menos la introducción. Vamos a ver cómo verlo en una situación ya analítica. Por ejemplo, en la circunferencia, que es lo más sencillo, si tenemos como centro el punto 3,6 y además esa circunferencia tiene un punto que es el 4,4, entonces la ecuación canónica en forma simbólica que es representada de la siguiente manera. Nosotros nos podemos dar cuenta, si lo graficáramos, a ver si venimos a graficarlo, no sé si tengo espacio acá, vamos a ver si lo puedo graficar. Bueno, vamos a hacerlo con líneas rectas, con formas, líneas. Tenemos una línea acá y vamos a tener otra línea acá. Si nosotros quisiéramos ubicar dónde está el centro, lo vamos a hacer aproximado, por supuesto, el 3,6, estaremos diciendo que estaría más o menos acá. 3 para X, 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, más o menos ahí. Entonces el centro, vamos a hacer una cosa, no sé si tengo un borrador. Ahí está, mucho mejor. Yo podría ubicar tranquilamente el centro acá, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está mi centro. Y sé que pasa por el punto 4,4. ¿Dónde está el punto 4,4?
Acá llevamos 4. 1, 2, 3, 4. Estaría ubicado más o menos acá el punto 4, 4. ¿Sí? Entonces sé que si es el centro y pasa por este punto P, la circunferencia puede ser tranquilamente, a ver si mis cálculos no fallan, y no un poquito más grande, podría ser así. ¿Se entiende? Lo voy a hacer con el punto P rojo para que se visualice bien. Ahí está el punto P. Esa sería más o menos la gráfica como para que se tenga una idea de lo que estamos hablando. Ahora, yo lo que quiero conocer es la distancia que hay de acá a acá, que vendría a ser el radio. Entonces, eso es lo que se hace analíticamente, porque gráficamente yo podría aproximar, se puede aproximar, pero es mucho mejor analíticamente. ¿Cómo se hace? Utilizo la ecuación canónica, que está acá, y empiezo. Como tengo el centro, esto ya lo conozco como H, y esto lo conozco como K. Simplemente lo que hago es sustituir en la ecuación canónica y me queda una ecuación así. Bien, pero me falta definir R. Entonces, ¿qué pasa? Para calcular ese valor, que yo no lo puedo aproximar, vamos a hacer cumplir la condición de que todo punto de la circunferencia tiene que satisfacer la ecuación. ¿Qué significa satisfacer la ecuación? Que si yo reemplazo las coordenadas de este punto, porque si este punto pertenece verdaderamente a esa circunferencia, si es perteneciente a la circunferencia, entonces sus parámetros x4 y 4 tienen que satisfacer la ecuación. Yo puedo entonces sustituir x y puedo sustituir y por estos x e y. Es por eso que acá vemos, ya no vemos la x, vemos el 4 perteneciente a este, y acá en la y ya no vemos la y, sino que vemos este otro 4. Eso significa que un punto pertenezca a una determinada sección o superficie o gráfico, tiene que satisfacer ecuaciones. Es decir, yo puedo sustituir ese punto en la ecuación y me tiene que dar una igualdad. Como ya tengo especificado el centro, que es el 3, 6, y ya tengo x, y, lo único que hago es calcular, porque la única incógnita que me queda en este caso es la letra R. Entonces calculo, bueno, 4 menos 3 es 1, 4 menos 6 es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 es 5, entonces radio al cuadrado es igual a 5. Radio al cuadrado es igual a 5. O sea que el radio es igual a raíz de 5. ¿Se entiende, no? Porque paso este exponente como una raíz acá y me queda que el radio es igual a raíz de 5. De todas maneras, ¿cómo se escribe en la ecuación canónica? Se lo escribe al cuadrado, entonces directamente escribo el 5. Esto no quiere decir que el radio sea 5. Eso necesito que recuerden, por favor. El elemento que está acá, si yo quiero saber cuál es el radio, ya está el gráfico acá, no me había dado cuenta, le tengo que sacar la raíz a esto. Y bueno, más o menos, no más o menos medio distanciado, pero tiene una similitud a nuestro gráfico. Está bastante aproximado. Más o menos así sería la representación gráfica. Esta es una situación porque ya nos dan el centro y nos dan un punto perteneciente a esa circunferencia. Entonces, mucho más sencillo. ¿Qué pasa? A ver, yo tengo esta ecuación. Esta es la ecuación que conocemos como ecuación general. ¿Bien? Donde tenemos el x al cuadrado, tenemos la x, tenemos y al cuadrado, tenemos la y tenemos el término independiente. Estaban todos los que habíamos visto hace rato. En este caso, x cuadrado y cuadrado coinciden en números, en coeficientes, podríamos hablar de que es una circunferencia. Para esta ecuación que está en forma general hay que determinar las coordenadas del centro del radio. Ya no nos da ningún dato más que la ecuación en sí. ¿Y yo cómo hago viendo esta ecuación? ¿Cómo hago para determinar su centro y su radio? Entonces hay que llevarla a la forma canónica, porque en la forma canónica es muy fácil visualizar cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces tengo que tratar de llevarla a esta expresión. ¿Cómo hago? Como está todo enquilombado, yo tengo que tratar de lo que se conoce como completar cuadrados en ecuación general. Recuerdo que hicimos esto también en el ingreso de completar cuadrados. Lo único que hago es asociar las x en un solo lado, asociar las y
Y bueno, el término independiente ya queda fuera de este cálculo. Acá sí me voy a tener que tomar 5 minutitos para que veamos qué es lo que se está haciendo, explicar el procedimiento. Yo quiero revisar esto. X al cuadrado menos 6x. X al cuadrado. Bueno, no sé acá cómo borrar. Eh, quiero seleccionar. Ah, yo selecciono todo esto, a ver si se suprime, perfecto. Yo quiero, entonces, x cuadrado menos 6x. X cuadrado menos 6x. ¿Cómo hago yo para completar esto y que parezca un trinomio cuadrado perfecto? Recuerden que el trinomio cuadrado perfecto se reduce en esta expresión, donde a es un número, ¿sí? O puede ser también x menos a, no hay ningún problema. Vamos a tratar de llevarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir diciendo? Nosotros si completáramos esto, si lo distribuimos, vamos a tener así, x al cuadrado más el duplo del primero por el segundo. Esta es la regla del trinomio cuadrado perfecto, más el duplo del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Fíjense que yo ya tengo esta parte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto vendría a ser esto. El menos 6x es el duplo del primero por el segundo. Y si yo ya tengo identificado que el primero vale, ¿cuánto vale el primero? O sea, ¿cuánto vale a en este caso? Creo que le expresé mal acá. Podríamos tomarlo si quieren. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer despacio para que se entienda la idea. Tenemos entonces el 6x acá. Con otro color, la expresión la vamos a poner así. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. También lo podemos expresar con suma, no hay problema. Aquí le decimos primero a la letra A y aquí le decimos segundo a la letra B. Si yo quiero desarrollar esto, tengo que hacer la regla del trinomio cuadrado perfecto, que es el primer elemento elevado al cuadrado más el duplo, o sea, todo multiplicado por 2 del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Esta vendría a ser la regla. Yo tengo que lograr que esta expresión me quede así, x menos algo al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, trato de identificar, como ya tengo uno de los elementos al cuadrado, yo podría decir, ¿sí?, que este elemento es parecido a este elemento y que este elemento es parecido a este, o al revés, si se quiere también, no hay ningún problema. Este elemento también puede ser tranquilamente este, pero este sí o sí tiene que ser este porque tiene una mezcla de los dos y no tenemos algún indicio de que ese elemento esté elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago en esta situación? Identifico que el primer elemento lo voy a asociar con la A. En este caso, mi primer elemento es x, porque si yo lo elevo al cuadrado, me queda x al cuadrado. Y mi segundo elemento lo desconozco, pero sé que el duplo del primero por el segundo, o sea, esta expresión 2ab, tiene que ser igual a este término del medio, al menos 6x. Si yo acabo de decir que el elemento A es x, acá podría hacer una sustitución. Podría poner tranquilamente la letra X. Y trato de despejar la letra B. Si yo despejo la letra B, ¿cómo me queda? El menos 6x está de su lado como siempre, ¿sí? Y acá este 2x que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Fíjense qué es lo que pasa. La x se va con la x, y si yo divido menos 6 sobre 2 es menos 3. O sea que el valor de B es menos 3. Menos 3. Y yo ya podría decir que para que esto quede expresado
como un cuadrado perfecto es x menos 3 al cuadrado. Ahora, yo no puedo inventar porque esta expresión, así como está, que lo voy a hacer en negro, así como está esta expresión, no es igual a esto. ¿Qué me está faltando? Si yo resuelvo esto, podría decir el primero al cuadrado más, en este caso menos, el duplo del primero por el segundo sería 2 por x por 3 menos 6x, más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9 positivo. O sea, lo que me está haciendo falta en este es el más 9. Y eso es lo que yo tengo que agregar en mi ecuación. Es un cálculo bastante complicado este. Es lo que yo tengo que ir agregando para no desbalancear la ecuación. A ver, lo traduzco y lo hago sencillo. Teníamos esta expresión, que era lo que está encerrado acá. X cuadrado menos 6x. Si yo lo quiero convertir en esto, en realidad, acá yo estoy sumando un 9, ¿o no? O sea, estoy agregando un 9 positivo. Si yo ahora a esta expresión, la de arriba, la escribo como la que está acá en el medio, que es lo que pasa acá, fíjense, esta expresión pasa a ser esa expresión. ¿Qué pasa? A mí se me agregó un más 9. ¿Qué tengo que hacer para que la ecuación no quede desigualada? Tengo que restar un menos 9. Es por eso que acá aparece el menos 9. Bien, o sea, yo hago conversión de esta expresión que está acá arriba, la convierto en esta, pero como no es lo mismo porque estoy agregando un más 9 para completar el cuadrado perfecto, tengo que restar un menos 9 a continuación. ¿Se entiende? Y acá hagamos lo mismo con y. Tengo y cuadrado más 8y. Y cuadrado más 8y, en este caso, puedo borrar esto también lo borro. Vamos a ver, vamos despacio. Y cuadrado menos 8y. Entonces, ¿cuáles son los pasos a completar el cuadrado? Habíamos dicho que si la expresión es así, a menos b todo al cuadrado, la resolución de esto sería el primero al cuadrado, más o menos, en este caso porque tiene un signo menos, el duplo del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Por qué más? Porque menos b al cuadrado termina siendo b cuadrado positivo. Entonces la expresión nos queda así. ¿Bien? ¿Se parece esto? Más o menos. ¿Cómo hacemos en este caso? El primer elemento que yo lo llamo a, miro en mi ecuación, lo podría asociar con la letra i. Yo podría decir que a al cuadrado perdón, que a, o sea, que la base, el primer elemento, podría ser tranquilamente la i. Yo lo que no sé es cuánto vale b, que es el segundo elemento. Para esto poder expresarlo así, con menos, o sea, la i menos algo al cuadrado. Eso es lo que yo estoy necesitando, expresarlo así. Entonces, asocio este elemento con el del medio. Y digo, bueno, menos 2a por b, ¿sí? Tiene que ser igual. Bueno, acá el más o el menos es, no es importante, porque esto puede ser más, acá se convierte en más y acá termina siendo más. Supongamos que hubiesen empezado por ahí como hace rato. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Que el elemento del medio es igual al menos 8i. Es lo mismo, es menos 8i. ¿Sí? O sea, yo asocio el del medio con esto, porque estoy asociando el a con esto y asocio el b con lo que me está faltando acá. Pero yo ya conozco cuánto vale b, o por lo menos supongo que a es igual a i en este caso. Y yo, ¿cuál quiero descubrir? ¿Cuánto vale b? Entonces, para despejar la b, simplemente el menos 8i queda como está, y el 2i que estaba multiplicando pasa dividiendo, y puedo decir que se simplifican las i, y menos 8 sobre 2 es menos 4, ¿o no?
Entonces acá yo sé, porque ya está el signo negativo acá, ya sé que acá va un 4. Pero ¿qué pasa si yo lo desarrollo? Porque esta expresión no es lo mismo que esta expresión, porque me está faltando algo acá, eso es lo que yo tengo que descubrir. Bueno, entonces para empezar a resolver esto, digo el cuadrado, el primer término al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo. Tendría que ser 2 multiplicado por i multiplicado por menos 4. Eso me queda menos 8i. Y después el segundo elevado al cuadrado. Sería menos 4 al cuadrado, 16 positivo. Este elemento es el que me está haciendo falta acá. ¿Se entiende? Yo para poder expresar lo de arriba como lo de abajo, esto debería ser así, ¿o no? Pero yo cuando pongo el más 16 ya estoy desbalanceando la ecuación. Es por eso que automáticamente tengo que escribir un menos 16 al lado. Si yo le encierro esto entre paréntesis, recién puedo expresarlo de esta forma. Y ya tendría i menos 4 al cuadrado y el menos 16 inmediatamente y la ecuación no se modifica. Veamos si está así. Y bueno, en este caso es positivo. Yo me comí un signo acá. Esto es más 8i, no sé por qué me lo llevé como negativo. No le cambia mucho igual, porque acá se pone positivo, acá se pone positivo, este es positivo, positivo, positivo. Y el 4 positivo. O sea, cambian los signos del otro número nada más. Y me queda esta expresión, pero igual no me modifican esto. Automáticamente digo entonces i más 4 menos 16. I más 4 menos 16. Lo pongo siempre inmediatamente al lado de, la, de cuando yo completé los cuadrados, ¿sí? Y bueno, después el más 21. ¿Qué va a pasar con estos números que yo agrego para no desbalancear la ecuación? Simplemente los sumo a los restos con el término independiente. Menos 9 menos 16 es menos 25. Menos 25 más 21 es menos 4. Y ese menos 4 que está del lado izquierdo lo paso del lado derecho, me queda 4. Y ya tengo la expresión completa, puedo identificar o visualizar que el centro es 3 menos 4, y lo dije bien, fíjense los signos, 3 menos 4 es el centro, acá está, y el radio, en este caso es 2, porque esta expresión es radio al cuadrado, o sea que si yo le saco la raíz al 4, que es 2, ya tengo el radio. ¿Se entiende cuál es el proceso? Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver, no sé si siguen, bueno, siguen conectados. Mari, no sé si me escuchás. Bueno, parece que se fue un ratito más. Lo que yo en este video es cómo hacer la identificación de Sí, Mati, la acá superficie estoy. Mati, cónicas. ah, sí, acá. Se te entrecorta un poquito. ¿Querés Como, que deje de grabar? Hola, Mati.